Parte, pero a partir de ahora en adelante vamos a desarrollar temas de aplicación clínica, de cómo el sistema inmunológico está involucrado en la respuesta contra diferentes patógenos, contra el rechazo al trasplante, lo que son las reacciones exageradas como hipersensibilidad y los fenómenos autoinmunes. Hoy día empezamos con una respuesta inmunológica contra dos grupos de patógenos, las bacterias y los parásitos. El sistema inmune contra diferentes tipos de patógenos o microorganismos va a responder de manera global. Hasta este momento ustedes saben que hay inmunidad innata, inmunidad adaptativa, saben los componentes de cada uno de los tipos de inmunidad, y ante diferentes microorganismos y a diferentes patrones de invasión, porque hay patógenos que ingresan por barreras, puede ser la piel, puede ser las mucosas, pero algunos patógenos desarrollan su agresividad, o valga la redundancia, patogenicidad o daño estando fuera de ciertas células, mientras que otro grupo de patógenos necesitan ingresar a las células para hacer daño. Entonces, ante esos diferentes patrones de invasión, la respuesta inmune se da porque existen múltiples receptores Esto lo encontré. Bien, entonces el sistema inmune va a responder contra los diferentes tipos de patógenos, diferentes patrones de invasión, porque las células tienen receptores para PAM. Estas, al ser activadas, van a determinar diferentes tipos de respuestas. Los sistemas efectores son múltiples, tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, pero dentro de esos sistemas efectores siempre predomina uno, o uno es mucho mejor para determinado tipo de patógeno. Y eso lo vamos a ver en las teorías que siguen. Por ejemplo, hablaremos de las bacterias extracelulares. Estas se desarrollan o no necesitan ingresar a una célula necesariamente para poder replicarse o ejercer su actividad patógena. Más bien estas bacterias tienen productos que se liberan como endotoxinas o exotoxinas que pueden agredir o pueden desencadenar una respuesta inmunológica secundaria. Estas bacterias y muchas de las bacterias también intracelulares tienen que ingresar a través de barreras. Y estas bacterias se van a fijar primero en esas barreras mediante los pili, las fibras o ciertos ligandos que tienen. Al adherirse a las barreras, a los epitelios, van a encontrar justamente brechas o lugares donde podrían ingresar, y esto es favorecido sobre todo en algunos lugares donde hay fluidos en movimiento. Este acceso que tienen las bacterias a la célula transitoriamente va a proveerle nutrientes y protección para que luego proliferen y diseminen. Y la adherencia o la secreción de las toxinas producidas por estas bacterias también puede inducir muerte por apoptosis de las barreras, de las células de la barrera, provocando una pérdida de la continuidad, por lo tanto favoreciendo mayor ingreso de estos patógenos.
Pero las barreras, como parte de la inmunidad innata, también se defienden o forman parte de nuestra defensa. Existen estas barreras epiteliales y ahí también existen células, ustedes han visto en la inmunidad cutánea, como los queratinocitos que producen péptidos antibacterianos, ácidos grasos, ciertas lisocimas. Hay una actividad mucociliar sobre todo en las mucosas. Existe flora también normal que trata de inhibir el crecimiento de patógenos y neutralizar su ingreso, así como también hay moléculas que bloquean esa adherencia. Pero también existe respuesta inmune específica, innato, a través de la producción de inmunoglobulinas también y la fagocitosis en esas superficies. Además, ustedes conocen que en las mucosas existe un sistema linfoide bastante organizado y que responde adecuadamente ante el posible ingreso de un patógeno. Entonces, dentro de los productos que pueden agredir a nuestro organismo, producido por las bacterias y extracelulares, están las exotoxinas y endotoxinas. Vale decir que las exotoxinas son más altamente inmunogénicas y forman parte de lo que en algún se puede llamar los superantígenos, ¿no? Porque esto desencadena respuestas bastante severas de activación inmune y sobre todo adaptativa. Son generalmente polipéptidos. En cambio, las endotoxinas son inmunogénicamente débiles y son lipopolisacáridos complejos que muchas veces no tienen receptores adecuados sobre las células. No son los lipopolisacáridos comunes, que son reconocidos por el tipo TOR4, ¿no? Son otro tipo. Dentro de los péptidos antimicrobianos que se van produciendo a nivel de las barreras, se puede conocer que son moléculas anfipáticas, catiónicas. Lo que hacen es actúan a través de la membrana interna de la bacteria y la despolarizan, produciendo un desequilibrio osmótico. Pueden neutralizar endotoxinas, pueden actuar también como quimiosinas para favorecer la migración celular o pueden inducir la síntesis de las quimiosinas. Dentro de los péptidos antimicrobianos tenemos las defensinas A y B, que están en los gránulos de polimorfos, y las defensinas B, que están en las células epiteliales y las mucosas. Y las catelecidinas, como la LL37, que se sintetiza tanto en células epiteliales como en los polimorfos nucleares. Pero comentábamos hace un rato que la respuesta inmunológica necesita un reconocimiento de ciertos patrones. Estos patrones moleculares son estructuras que forman parte de las bacterias, tanto de su membrana o componentes externos, como también componente material genético. Y como ya se ha comentado anteriormente en clases previas, hay receptores de todo tipo, ¿no? Receptores en el citosol, receptores en la membrana, citosol, y también adosados a endosomas. Estos receptores van a reconocer diferentes tipos de PAMs, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en las gram positivas tienen los peptidoglicanos, al igual que las gram negativas, por ejemplo, flagelinas, los lipopolisacáridos, exclusivamente las gram negativas. Dentro de un grupo de PAMs que se puede reconocer. La micobacteria tiene ciertas moléculas propias que también son reconocidas, como las proteínas LAM, las proteínas PIN, y algunos otros patógenos también tienen estructuras propias que igualmente van a ser reconocidos por receptores de membrana. Ni qué decir el material genético, ya sea viral, ya sea RNA, ya sea DNA, pueden ser reconocidos por receptores tipo TOL o receptores en el citosol. Una vez que son reconocidos, obviamente se activa, estos receptores reconocen en su ligando, se activan y desencadenan respuestas intracelulares, una cascada de señalización intracelular que activa factores nucleares. Todas estas células que voy a mencionar tienen esos receptores, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos, al ser estimulados por sus receptores, van a liberar una serie de citoquinas
que van a favorecer no solo la internalización del patógeno para poder fagocitarlo, sino también van a favorecer la inflamación, ¿no? Concepto que es bastante amplio y que conlleva pues migración celular, activación del complemento, entre otras cosas. Igualmente los polimorfos nucleares que van a ser reclutados, su actividad de fagocitosis es más eficiente cuando hay anticuerpos, o sea, una citotoxicidad ampliada por anticuerpos y con el complemento. Es diferente el macrófago también se potencia su actividad fagocítica, pero por acción de ciertas citoquinas, sobre todo el interferón gamma. Y ustedes saben que los polimorfos nucleares van a fagocitar o eliminar a los patógenos mediante sustancias reactivas de oxígeno o de nitrógeno. Los receptores de PAMS que son estimulados van a liberar una serie de citoquinas dependiendo del PAM, ¿no? ¿Qué citoquinas? Proinflamatorias, respuesta antiviral, como se ha mencionado anteriormente. La fagocitosis es otra respuesta importante primaria para controlar la proliferación de estos patógenos que están invadiendo, que puede ser mediada por opsoninas, fibronectinas, proteínas de matriz, fagocitosis en polimorfos nucleares y macrófagos también por reactantes sustancias reactivas de oxígeno o de nitrógeno. El complemento también está involucrado en la respuesta inflamatoria al activarse por sus tres vías, produciendo C5A y activación del complejo, el complejo de ataque de membrana. También el C3b es un fragmento del complemento importante para opsonizar. Y esto lo podemos ver acá. El macrófago o los fagocitos en general lo que van a es reconocer los PAMs y van a fagocitar a los patógenos, pero a veces ese reconocimiento se tiene que coadyuvar con un anticuerpo o con un fragmento de complemento, ¿no? Eso se llama opsonización. Y a su vez el complemento puede directamente a las bacterias que están circulando en sangre, pueden acoplarse a su membrana y producir un desequilibrio osmótico. Ahora, esto es parte de la respuesta inmune innata, pero también la respuesta adaptativa en un posterior momento va a coadyuvar a esta fagocitosis, incrementando la actividad del macrófago o favoreciendo la opsonización con anticuerpos por los fagocitos. Entonces la fagocitosis, que en este caso ponemos como ejemplo un macrófago, no solamente va a eliminar al patógeno, sino también al activar los receptores para PAMS, van a coadyuvar a la inflamación y se va a producir una serie de citoquinas. Cada citoquina tiene una respuesta a nivel celular como también a nivel de ciertos tejidos. Básicamente todas estas citoquinas de la línea proinflamatoria lo que van a hacer es favorecer migración celular y activar otros grupos celulares innatos. Y además también colaborar en la activación de la inmunidad adaptativa. Y tiene efectos sistémicos como la fiebre, movilización de metabolitos, producción de reactantes de fase aguda, etc. Dentro de esto, el factor necrosis tumoral es una de las citoquinas más importantes y cuya concentración producida desencadenada por la respuesta ante estos PAMs va a determinar la expresión clínica, ¿no? En cantidades bajas, básicamente favorece todo a nivel molecular o celular, lo que es la inflamación, favorecimiento de migración de las células, pero cuando hay cantidades moderadas ya hay compromiso sistémico, pirógenos endógenos, reactante de fase aguda, mayor producción de la médula de las células de la hematopoiesis, y en cantidades mucho más elevadas puede condicionar disfunción multiorgánica, ¿no? Esto es el llamado la tormenta de citoquinas que se puede dar ante determinados fenómenos. Definitivamente, cuanto más fácil es controlar por toda la vía inflamatoria al agente patógeno, las posibilidades de concentración de TNF no van a ser tan altas. Cuando el patógeno se hace más virulento, se hace más
se disemina más rápido, prolifera más rápido y evade la respuesta inmunológica, la respuesta nuestra va a ser producir altas cantidades de factor necrosis tumoral. Y eso condiciona más bien un daño a nivel multiorgánico. Y eso ocurre en el shock séptico, por ejemplo. A nivel adaptativo, las células dendríticas que están localizadas, ustedes saben, en las barreras, estratégicamente van a ser los que capten a los patógenos y los van a procesar y llevar la información para la presentación antigénica hacia los ganglios regionales. Los linfocitos que pueden estar también ubicados en las mucosas, por ejemplo, pueden también, linfocitos tipo naturales, pueden producir respuestas al activarse de citoquinas mucho más rápidas. Básicamente en los sistemas de las mucosas están la mayor cantidad de linfocitos intraepiteliales. Pero también existen linfocitos normales que son activados en los ganglios regionales y que después migran hacia el tejido dañado, hacia las barreras. Dentro de esta respuesta adaptativa está, por ejemplo, la respuesta humoral. Y dentro de la respuesta humoral, en las mucosas, por ejemplo, está la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G, que básicamente neutralizan toxinas, facilitan fagocitosis e inhiben la adherencia bacteriana. Algunas bacterias pueden secretar proteasas como mecanismo de evasión y bloquean la acción, por ejemplo, de la IgA. Entonces, la respuesta inmunológica adaptativa humoral puede ser neutralización, favorecer ozonización para la fagocitosis, también activando complemento, y este complemento con un fragmento C3b ozoniza, favorece inflamación y directamente mediante el complejo de ataque de membrana lisa al microbio. Y por otro lado, la respuesta celular adaptativa helper, en este caso va a depender, puede ser un helper 1, helper 2 o helper 17, va a tener una línea de producción de citoquinas para que van a coadyuvar con activación de otros grupos celulares para que complementen la respuesta inmunológica inicial. Unas palabritas sobre superantígenos que son exotoxinas, sobre todo de ciertos patógenos gram positivos como el estafilo, los estreptococos, pero también se ha descrito en gram negativos como la pseudomonas. Estos son toxinas que se unen por fuera de la unión de la presentación antigénica CMH con TCR, y esa unión externa en diferentes tipos de regiones de ambas moléculas va a inducir una activación policlonal de linfocitos. Esta activación policlonal de linfocitos en una determinada línea hace que se produzcan grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. Y esas citoquinas proinflamatorias en gran cantidad son las que van a desencadenar o van a ser el origen de la respuesta clínica o de la manifestación clínica, dependiendo de la concentración. Hay cuadros muy graves, como el síndrome de shock tóxico, desencadenado por la toxina del estafilococo, que pueden llevar a la muerte. Entonces, esto de acá también es un mecanismo de patogenicidad, pero por otro tipo de vías, que también puede estar presente en bacterias extracelulares. Ahora, pero si el sistema inmune es tan completo, a pesar de ello, muchas bacterias extracelulares evaden esta respuesta. Y entonces se evade, por ejemplo, como sabemos que la respuesta es por anticuerpos, que estos anticuerpos facilitan su fagocitosis. Existen mecanismos bacterianos como alteración de la expresión de las moléculas de superficie para que no puedan ser reconocidos, o porque secretan proteasas, como ya mencionaba. Entonces eso escinde a las moléculas de anticuerpo y estas no actúan. También cuando la bacteria es fagocitada, a veces, o esta bacteria trata de evadir la fagocitosis,
Lo hace mediante bloqueando la unión de sus receptores a la cápsula bacteriana. Se oculta a veces en células no fagocíticas transitoriamente o por introducción de proteínas bacterianas que bloquean la función del fagocito. Son mecanismos de algunos grupos de algunos patógenos. Y cuanto al complemento, hay mecanismos en los cuales se impide que se una el fragmento C3b y no puedan opsonizar adecuadamente, inactivación de varios pasos de la cascada del complemento e inducción de producción de isotipos de inmunoglobulinas con poca actividad de complemento. Son mecanismos contra los de evasión bacteriana contra aquellos sistemas mucho más potentes para las bacterias extracelulares. En este caso, las bacterias extracelulares son mayormente eliminadas por anticuerpos, fagocitosis y complemento. Esos son los mecanismos principales. Y justamente estas bacterias ya han desarrollado mecanismos de evasión inmune. Por otro lado, hablaremos de las bacterias intracelulares. Estos patógenos necesitan ingresar a la célula para poder replicarse y muchas veces tienen una replicación muy lenta y su mecanismo de evasión inmune básicamente está dirigido contra la actividad de la fagocitosis, o sea, de la destrucción dentro del fagolisosoma. Aquí, por ejemplo, la respuesta con anticuerpos es muy deficiente porque rápidamente estas bacterias buscan una célula. Por lo tanto, la respuesta de complemento o anticuerpos no es la mejor. Acá la respuesta mucho mejor es la potenciación del macrófago para que pueda eliminar a ese patógeno intracelular. Las infecciones, patógeno intracelular, sobreviven los fagocitos y sobrevive con una toxicidad muy baja para el hospedero. Por lo tanto, la respuesta inmune dependiente de linfocitos T. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el helper-1 potencia el macrófago para que fagocite mejor. La célula efectora del macrófago activado, citoquinas principales 12 y 18 y el interferón gamma, y a veces se producen reacciones granulomatosas en los tejidos. Un fenómeno de hipersensibilidad retardada. Entonces la inmunidad innata, que también se da a nivel de barreras y todo, en este caso, como no puede eliminar al microorganismo porque inmediatamente ingresa a los fagocitos, pero sí colabora con la producción de ciertas citoquinas. Natural killer, por ejemplo, hace que con producir interferón gamma potencie la actividad del macrófago. Y esta respuesta adaptativa posterior es mucho más eficiente para que la activación del macrófago sea mucho más potente, ¿no? Y con eso se puede erradicar la infección. Igualmente, para que se desencadene todas estas respuestas inmunológicas, se necesita reconocer a este patógeno mediante los RRP que reconocen PAPs. La fagocitosis también puede ser mediada por complemento y las inmunoglobulinas, pero como les comenté, no es un mecanismo muy adecuado. Es más, algunas bacterias intracelulares han modificado su membrana y a veces aparecen moléculas en la membrana de estas células, de estos microorganismos, perdón, que son reconocidos muy fácilmente por los fagocitos. Y entonces son moléculas que para ellas es importante que sean reconocidas para que ingresen. Entonces, una vez que ingresan a la célula, al fagocito, tratan de mantenerse. Y por eso es que la fagocitosis para eliminación por estos mecanismos de complemento de inmunoglobulinas no es la mejor. Las natural killer, como mencionábamos, si son patógenos intracelulares, como inmunidad innata, sí podría inducir la apoptosis de estos. Son linfocitos grandes granulares y destruyen células infectadas. Van a reconocer estas células infectadas, ¿por qué? Porque estas no van a expresar el CMH1. ¿Se acuerdan? Tienen dos tipos de receptores. Las células infectadas por Legionella, Mycobacterias, Salmonella, Clamidia, Rickettsia producen grandes cantidades de interferón gamma
no erradican la infección por completo, y los receptores son activadores e inhibidores. Si los receptores activadores, los inhibidores no encuentran un ligando como el CMH1 que no lo expresa en la célula infectada, los receptores activadores se expresan mejor y se produce la apoptosis de la célula infectada. Los macrófagos se activan por interleuquina 12, 18, por receptores tipo TOL, interferón gamma, y acá la respuesta importante adaptativa que colabora es el TH1, porque hace que el interferón gamma se produzca constantemente. Puede eliminar el macrófago la mayor parte de los patógenos, incluidos algunos intracelulares. Secretan compuestos que influyen en el curso de la enfermedad, enzimas proteolíticas, citoquinas que favorecen la atracción de fagocitos, formación de granuloma y activación de macrófagos. Y entre la inmunidad adaptativa, los linfocitos T, sobre todo respuesta Helper 1, son los mediadores específicos. ¿Por qué? Porque el Helper 1 produce interferón gamma y TNF, además de otras, pero estas dos son importantes, sobre todo la primera, para potenciar al macrófago. Además, se produce la colaboración con la activación de macrófago y la estimulación del linfocito CD8, y también puede inducir la producción de inmunoglobulina G al colaborar con la diferenciación del linfocito B. En este caso, como necesita inmunoglobulina G, que es una de las más opsonizantes, se produce en mayor cantidad con respecto a otro tipo de inmunoglobulinas. Entonces, la respuesta Helper 1 está involucrada en la activación del macrófago, la lisis de las células infectadas, bacterias que son lisadas, atracción de factores células efectoras a los tejidos dañados a través de la sangre, y formación y mantenimiento de las lesiones granulomatosas. Esto por sí solo, la respuesta Helper, se produce una erradicación, pero deja un daño tisular. Entonces, Helper 1 y otros grupos celulares, sobre todo que produzcan interferón gamma, lo que van a hacer es potenciar la actividad del macrófago, que en este caso es la principal vía de erradicación de los patógenos intracelulares. También están involucrados los linfocitos gamma delta, pero no es una actividad predominante. Puede coadyuvar, sobre todo en casos de linfadenitis, tuberculosa, lepra, en la fase inicial, pero la activación de estos grupos de linfocitos demanda menos condiciones de estimulación y reconocimiento y una actividad transitoria. Y los CD8, como son patógenos intracelulares, estos van a inducir también la apoptosis de estas células infectadas a través, ustedes saben, del reconocimiento, expresando en este caso en el CMH1 el antígeno extraño reconocido por el CD8, y se produce esa interrelación produciendo la apoptosis de la célula infectada. Pero para eso el CD8 también puede necesitar la colaboración de un helper. También producen interferón gamma, que es necesario para la actividad del fagocito. Hay presentación CD1. También, aparte de CMH1, CMH2, la presentación antigénica se puede dar con este tipo de moléculas que están relacionadas estructuralmente los linfocitos. Y hay dos grupos, CD1A, B y C, que sobre todo es importante porque reconocen derivados de las micobacterias como LAM, PIN, ácidos glicólicos, sulfátidos, etc. Entonces, esta presentación CD1 colabora para que se activen las respuestas desencadenadas por PAMs micobacterianos. Y entre las citoquinas que se van a producir son de la línea TH1, ¿no? Básicamente, que participan en la formación y mantenimiento del granuloma. A veces se producen citoquinas de la línea TH2, en este caso asociadas, por ejemplo, a lepra lepromatosa. Y sobre todo, dentro de todas estas citoquinas, el interferón gamma. El interferón gamma lo que va a hacer es, como mencionábamos, secretado por diferentes grupos celulares,
y van a favorecer la actividad del macrófago, ¿no? En fagocitos no profesionales pueden reducir la proliferación bacteriana y además pueden activar sistemas GTPasas para eliminar las micobacterias. Entonces el granuloma que se puede formar va a constar de macrófagos que no han podido fagocitar, lamentablemente, han sido invadidos por los intracelulares y los han destruido, se han replicado, pero existe migración de otros grupos celulares o macrófagos que se han diferenciado, que han crecido como células epiteliales, que van circundando a todos los patógenos intracelulares, coayuvado por un tejido fibroso y que es mantenido por la liberación constante de citoquinas de las células, por las células adaptativas y otros grupos celulares que también están por ahí, sobre todo las citoquinas que mantienen el granuloma, preferentemente son interferón gamma y el TNF, y eso es producido por las células alrededor. Entonces este granuloma lo que hace es contener la infección, pero en algún momento se puede romper, porque muchas veces la cantidad de citoquinas que se está produciendo en ese momento para mantenerlo puede bajar, puede variar, ¿no? Por diferentes circunstancias. Por lo tanto, el granuloma se estabiliza y se produce la invasión hematógena. Ahora, también los patógenos intracelulares evaden al macrófago. Y aquí, por ejemplo, todos los mecanismos que tienen que ver con la producción de reactantes, de oxígeno, de nitrógeno, la unión del fago-lisosoma, el hierro, que a veces el macrófago lo secuestra el hierro y no se lo da a los microorganismos para que puedan replicarse. Todos esos mecanismos que hace el macrófago para poder eliminar al patógeno intracelular, también los microorganismos pueden desarrollar algunos procesos que inhiben estos mecanismos efectores. Por ejemplo, producción de moléculas bloqueadoras, unas antioxidantes, scavengers, inhiben la maduración del fagosoma, inhiben la producción de reactantes de oxígeno. Ante la suplemento de hierro, las bacterias empiezan a crear sideróforos para que el hierro pueda ingresar, impiden maduración de fagosomas por componentes bacterianos, etc. O sea, todo lo que hace la bacteria para que pueda seguir viviendo en el macrófago y no pueda ser resistente. Y eso lo hace